Bueno, miren, esta ponencia la presentamos hace ya tiempo, mi hija y yo, en el Congreso Mexicano de Tarjetas Postales, pero la modificamos, incrementamos materiales y aumentamos la investigación y fuimos descubriendo una serie de cuestiones. Mi hija es Carla Pels y yo Ricardo, ¿no? O sea, entonces, es un material muy interesante, aunque está mezclado hoy día, tratamos de hacerlo lo más didáctico para ustedes. Para los que ya conocen la maximofilia, pues no será problema. En cuestiones de timbre no les vamos a dar cátedra, pero vamos, es un poco la aclaración. Tratamos de hacerla cronológica y de las generalidades a lo que es ya específicamente el trabajo de José Will Belenguer en México. Lo titulamos así, José Will Belenguer, la génesis de la maximofilia mexicana, porque creemos que realmente él es de los pioneros en este campo, ¿no? Al inicio del coleccionismo de cartofilatélicos, se empezaron a formar grupos de coleccionistas, algunos de ellos informales, localmente, etcétera, pero ya en forma, según la 1899, es el primero que se reconoce como histórico a nivel mundial y fue en Francia, que era un club de coleccionismo de tarjetas postales. Después de esto se generalizan los clubes a nivel mundial y se van haciendo más numerosas las publicaciones, los intercambios aumentan, se vuelven más internacionales, se empieza a tratar de normar y a homologar a nivel general los trabajos de los clubes. Históricamente aquí redujimos lo que es la información de las asociaciones, pero la primera que se reconoce es una organización francesa que propiamente surge en 1889, pero que no tiene en ese momento publicación ni tiene el carácter internacional, es más bien local, después se vuelve nacional, ¿verdad?, a nivel de Francia, y que surge en Nancy, en Francia, y después se va a sentar en París ya como la Sociedad Internacional de Cartas Postales Ilustradas. Cosa muy importante, no podía suceder antes porque el reconocimiento de las cartas postales ya propiamente a nivel de su edición masiva es casi a finales del siglo XIX. En 1899, perdón, está entonces ya consolidado en Francia el primer club de intercambio de tarjetas, ¿no? O sea, en Alemania surge Cosmopolit en 1900 y en 1901 la Sociedad Cartófil Española Hispania o Hispania SCE, según las siglas con que se abreviaban. Estos clubes se publicitaban en las revistas cartófilas o cartofilatélicas o filatélicas, ¿no? O sea, en diferentes momentos. Aquí este es un anuncio de una organización que era la Sociedad Cartófila Lideal, ¿no? Universal Lideal, que era de Valencia, España. Es un dato muy interesante que sea de Valencia, España, porque el señor José Will, ya lo veremos más adelante, es oriundo de Valencia, España. Entonces, esto es clave porque muy probablemente él perteneció o conoció a la gente en esta asociación, ¿no? Las revistas cartófilas empiezan a surgir ya masivamente como cartófilas o cartofilatélicas, ya en forma más estructurada y con mayor cantidad de miembros hacia 1900. Para Hispania, por ejemplo, tenía para 1901 unos 900 miembros, ¿sí? Y van aumentando, ¿no?, día con día. Que era muy interesante el trabajo de estas asociaciones de intercambio porque no solamente daban a conocer los datos de los miembros,
sino que también hacían servicios como brindar frases para poderse comunicar en otros idiomas, ¿no? O sea, ya fuera en francés, alemán, italiano, etcétera, se ponían frases adecuadas para realizar el intercambio con su equivalencia en el idioma en que estuviera escrita la revista, ¿no? O sea, de las primeras conocidas, pues estaban en francés, ya después se abren las que están en español y demás, ¿no? Y la otra cuestión que era importante de estas revistas es que hacían público la honestidad o deshonestidad de sus miembros. Si algún miembro se pasaba de la raya, no cumplía con los acuerdos de intercambio, era puesto en una lista negra y se publicitaba la lista negra, ¿no? O sea, porque había vivales que obviamente aprovechaban el intercambio y decían, hago intercambio de postales, mándeme usted y yo le envío lo que usted me pida, pero no cumplían, ¿no? Entonces, estos eran los servicios que brindaban. Y otro de los servicios que brindaban era el presentar a los miembros una serie de claves y de agrupaciones, ¿no? O sea, sobre las personas que conformaban los diferentes intereses y los presentaban, por ejemplo, los que cambiaban tarjetas con el sello enfrente, los que querían tarjetas de paisajes, de castillos, de tipos de la población o del país, ¿verdad? Entonces, eran servicios que estaban brindando continuamente. Este es, digamos, el ambiente en el cual empieza a gestarse la cartofilia, hoy día llamada delteología, ¿sí? Como un término más de carácter investigativo y científico, ¿no? O sea, se prefiere utilizar delteología para diferenciar del simple coleccionismo o acumulación de tarjetas, ¿no? O sea, depende en ese sentido, ¿no? O sea, y aparece ya más tardíamente, según los conocimientos que tenemos ahora, la primera referencia que se hace, lo veremos más adelante, no es sobre la maximofilia, es en 1932. En 1932 se publica en una revista de Bélgica los primeros comentarios sobre alguien que hace una tarjeta a la que se le domina máxima, ¿no? En ese sentido, antes de pasar a conocer un poco más sobre la vida y obra de José Will Belenguer y el papel que juega en la maximofilia mexicana, pues cabe destacar qué es maximofilia actualmente, que tiene una serie de normas, reglamentos y obviamente ya dentro de las federaciones nacionales e internacionales se apegan, ¿no? O sea, a esas normatividades. Pero en lo general, la maximofilia podría definirse de la manera que nosotros la planteamos como la rama cartofilatélica, y esto sí es importante, no es solamente de tarjetas, sino es la fusión aquí de la cartofilatelia, especializada en el coleccionismo de tarjetas postales ilustradas, que es otro de los aspectos fundamentales, ¿sí? Con sellos adheridos al frente y mataselladas en tiempo y forma, logrando la mayor concordancia de motivo, lugar, tiempo y tiempo entre sus tres elementos, ¿no? O sea, y vamos un poco a explicar estas cuestiones. Funciona la maximofilia fusionando la filatelia, la delteología o cartofilia, según las etapas, y la marcofilia. O sea, las estampillas, las tarjetas ilustradas y los sellos o matasellos, ¿no? O canceladores, como le quieran llamar, que se utilizan para complementar estas. La máxima requiere que concuerden estos tres elementos. Y además, la tarjeta máxima debe cumplir como regla hacer concordar lo más posible estos motivos, lugar y tiempo, ¿sí? Y un poquito para que quede claro para los que están acercándose por primera vez a este aspecto de la maximofilia, en la forma moderna, aclarémoslo muy claro, claro debe quedar esto porque antes no había esa reglamentación,
¿sí? El motivo es la semejanza entre la imagen del sello y la imagen de la tarjeta postal, que no puede ser una copia fiel del sello, ¿sí? Hoy día encontramos lo que se llaman tarjetas de recuerdo, vean las inglesas, por ejemplo, el primer día de emisión sale la tarjeta y es exactamente el sello impreso en tamaño mayor para adherirle la estampilla. Entonces, ahí, aun cuando existiera la concordancia entre la imagen y la estampilla, no tiene valor, ¿no? Porque es algo que no es un reto conseguir la imagen, simplemente una copia. Eso hoy día no se valdría, ¿no? En cuanto al lugar, el nombre de la localidad o el lugar del matasellos debe concordar con la imagen del timbre y de la tarjeta. Y en tiempo, la fecha de los matasellos debe ser correspondiente o estar validada por el periodo de franqueo. De otra forma, no serviría. Y lo que se busca de preferencia es el aproximarse a la fecha de emisión de la estampilla. El primer día de emisión, obviamente, es el de mayor valor para los coleccionistas, ¿no? Esta es una de las pocas obras que hay publicadas en papel sobre la maximofilia en español. Es de los años 60, es una obra que todavía se consigue en España, ¿no? O sea, bastante bien argumentada, bien manejados los ejemplos, ¿no? Y aquí está el primer, no es el primer volumen, pero sí la revista donde aparece por primera vez en Bélgica, en esa revista, ¿verdad? En 1932, la primera referencia a la elaboración de una tarjeta máxima. Y recordemos esta fecha porque vamos a ver lo importante que es José Will a nivel de la maximofilia mexicana y quizás a nivel de la maximofilia mundial. Y esta es la carátula de uno de los números ya avanzados de esta revista, si mal no recuerdo, surgió en 1930 o 31, esta revista de libre cambio, y en el número 1, ¿verdad? Aparecía precisamente digo, en el número de 1932 aparecía esa cita. En este número 1 de Maximofilia, también español, ¿sí? De cuadernos de filatelia de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, aparece esta referencia. Y bueno, esto sirva como generalidades sobre la maximofilia actual y vamos a pasar a ver quién era José Will Belenguer. José Will Belenguer era un valenciano español que en 1875 nace y muere en México en 1959. Esta es una de las fotografías que hace José Will en Papantla y que se convierte en tarjeta postal comercial en la región, y él utiliza para hacer también una tarjeta con el sello al frente, ¿no? Y también un mensaje allí en donde aclara que quiere hacer intercambio de 14 postales, ¿no? O sea, bien, aquí esta es una de las tarjetas viajeras y de las que conocemos con mayor cantidad de estampillas, no solo en que haya participado José Will, sino también es una viajera que pasó por varios países. Ahí está escrito cuáles son los países, ¿no? O sea, sale de Austria para regresar a Austria un año después, ¿no? Algo así más o menos, ¿sí? Entonces, este era un importante coleccionista de tarjetas viajeras. Tenemos varias de este mismo coleccionista austriaco, ¿no? O sea, era muy interesante. Y lo que es interesante, se fijan, cada miembro del club recibía la tarjeta y le adicionaba una estampilla y la llevaba a matasellar, y atrás, en la parte de atrás, ponía su sello personal o sus datos personales, el número de miembro al club que pertenecía, ¿no? Y la firma correspondiente o solo su sello, ¿sí? Estas tarjetas, por la dificultad de nombrarlas, son escasas y porque fueron muy despreciadas, porque entre más viaja,
menos se aprecia la imagen, ¿no? O sea, en el caso de José Will, pues puso uno de los de ProUniversidad, que es muy interesante, ¿no? O sea, un uso poco habitual, ¿no? De estas. Pero también hizo tarjetas como esta magnífica, con una foto excepcional, ¿no? O sea, en donde él la envía y le regresa esta tarjeta, va con sus datos personales. La primera es la cuenta. Tiempo. Esta es la parte posterior de la tarjeta esta de la chica vestida de charra, ¿verdad? En donde se ven la dirección, el destinatario, ¿verdad? José Will Belenguer, y los miembros del club que coadyuvan para que pueda regresar esta tarjeta. Esta está muy mala la imagen, pero es interesante porque es una máxima que precisamente el nieto utiliza para hacer la promoción de la película de la línea paterna, Palimpsesto Fílmico, ¿no? O sea, y esta es parte de los carteles que aparecían, y si se fijan, yo no conozco mucho, pero por lo que puedo ver, está la estampilla puesta por José Will, y luego está otra de Güemes, de Argentina, de España, y las otras dos no las identifico porque estoy medio miope, ¿sí? E ignorante, además. Pero bueno. Aquí lo importante de José Will. Él prefería ciertos fotógrafos, usó de los mejores fotógrafos de la época, ¿sí? Y cuando no había la imagen, las fabricaba o las mandaba a hacer. No lo sabemos porque no hay información al respecto, pero se prefirió claramente fotógrafos como Luis Márquez Romay, Hugo Breme y Félix Martán o Martín, ¿sí? Que fueron sus predilectos, y en el caso ya más tardío usó bastante a Yáñez, Latapí Bert y Casa Osuna, ¿sí? Estos eran los gomígrafos con los que identificaba sus tarjetas en la parte posterior. No todas están con gomígrafo, obvio que o se le acababa la tinta o no lo tenía a la mano cuando conseguía la postal y estaba en el sitio donde tenía que armar la tarjeta postal, ya fuera con el timbre al frente o máxima, ¿no? O sea, van variando según la época, y obviamente ahí ponía los clubes a que pertenecía. Primero solo pertenecía a uno y finalmente perteneció a 4 clubes. Aunque en México existía un club de cartófilos que se llamaba Aurora, él cuando llegó no lo registra. Hacia 1905 ya estaba creado ese grupo, pero él no perteneció al parecer porque nunca lo puso en sus documentos. Y ya en la etapa más tardía, hacia los años 50, aparece ya este tipo de sobres en donde José Will ya pone su letrero de doctor impreso, ¿sí? No conocemos ninguna tarjeta postal con esta impresión, ¿no? O sea, seguro porque era más difícil armar una tarjeta y tener una impresora para esto, ¿no? O sea, bueno, estos son los clubes y los números de pertenencia a los clubes, ¿sí? El primero era el 17.866, ese club de intercambio llegó a tener más de 25,000 gentes en su existencia de miembros, ¿no? O sea, ICF era también grande, ¿no? O sea, su número, no 960,000, es el número 960 y el grupo 177. ¿Por qué para ciertos grupos formaban, por ejemplo, para hacer las tarjetas viajeras, se formaba un grupo dentro de la revista y se invitaba a la gente a participar en él? Y bueno, ya por último, LE, que era el libre cambio, y PS, que no tenemos claro qué es, pero que es un grupo que hemos detectado que era portugués, ¿sí? Es un club de postales de Portugal.
pero que no hay muchos datos. En eso andamos, llevamos varios años tratando de descubrir los clubes que existieron. Y aquí ya directamente a las primeras tarjetas con el sello al frente que hizo José Will, pero que si nosotros nos ponemos a observar, pues tienen el carácter de una máxima, ¿no? O sea, hay la imagen del padre Hidalgo, ¿verdad? La estampilla y un matasellos del 16 de septiembre de 1910. ¿Sí? Hay una correspondencia para las normas que no existían de maximofilia, pues era muy impresionante lograr esto, porque viajar de Papantla a Ciudad de México para las fiestas del centenario no era cosa fácil. Esta otra de Leona Vicario, igual, matasellada el mismo día, hay que tener la paciencia para conseguirla. No era tan difícil conseguir las postales en esa época porque las principales casas de tarjetas postales estaban en Madero, en Isabel la Católica, en 5 de Mayo. Entonces era relativamente fácil llegar y pedir las postales que estaban en boga, y la información obviamente a él le llegaba vía telefónica, ¿no? O sea, o por correo, cualquiera de ellas, ¿no? O sea, aquí tenemos a la corregidora Domínguez, ¿no? O sea, doña Josefa, ¿no? O sea, igual utilizada esa tarjeta. De ahí hay un misterio, pasamos de 1910 a 1916, no sabemos si hizo más. Según Roberto Liera, que fue quien me comentó la primera vez que existían esas tarjetas de 1910, él decía que había más, pero yo hasta ahorita nosotros no hemos visto ninguna otra, ninguna colección, ¿no? O sea, salta este periodo, no conocemos nada que haya hecho en ese inter, ¿sí? En cuanto a tarjetas con el sello al frente. Y ya para 1916 empieza a avanzarse en la producción y va muy lento, ¿verdad? La producción en los años 20, los 30 es cuando realmente despunta al máximo la producción de tarjetas por José Will Belenguer. Y 30, 40 son casi ¿qué será? De lo que conocemos hasta ahorita. Yo creo que el 80% de las tarjetas se hicieron en ese periodo, ¿no? Pues, esta que es muy bonita porque es conmemorativa, obviamente, la estampilla y demás, ¿no? O sea, otra vez las mismas imágenes, pero mataselladas en 1916, ¿sí? Y adicionamos a Benito Juárez, que va a utilizar la misma imagen posteriormente, a José María Morelos, y me disculpan que vaya un poquito rápido porque son como 200 imágenes, entonces me voy a tratar de ir un poquito rápido, ¿sí? Cuauhtémoc, de quien hizo varios trabajos en diferentes momentos, ¿no? O sea, este es un dibujo muy primitivo, ¿no? O sea, tomado por Fotomantel, de un dibujo muy temprano del siglo XVI, de Cuauhtémoc. Ya hasta ahí lo que conocemos de 1916. En 1917 hace unas pocas tarjetas máximas, ¿no? O sea, y como esta que me hizo favor de prestarme Susan Frost, y que es de las pocas de 1917, ¿no? O sea, son muy escasas, ¿sí? Esta otra de Cura Morelos, y vuelve a haber un espacio sin producción o sin conocimiento de parte de nosotros, no hemos descubierto ninguna, y en 1919, y bueno, claro, esto es explicable porque hay guerras, dificultades para comunicaciones, etcétera, eso puede haber sido la causa, pero no sabemos si produjo o no produjo en ese momento. Aquí esta de Ildefonso Vázquez, que es militar de la revolución, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, es de Piedras Negras él, y termina muriendo por ahí en el centro de la República, creo que en Monterrey o algo así, y aparece esta en 1919.
vuelve a haber poca producción. En esos años, 1920, no hemos encontrado nada en ninguna colección, y a partir de 1921 empieza a crecer un poco la producción de ellas. Muchas de ellas es importante prestar atención a que son fotografías armadas, quizás caseramente, ¿no? O sea, del escudo nacional en diferentes versiones, ¿no? O sea, esta misma, por ejemplo, la tenemos en 2 versiones, ¿no? O sea, pusimos solamente lo mínimo, ¿no? O sea, y aparece Francisco I. Madero, Pino Suárez, ¿sí? Que son fotografías ya preexistentes, ¿no? O sea, en algunas va a aparecer, como en este caso, sin la banda presidencial, y otras ya aparece con la banda presidencial, pero tardíamente porque era la postal que podía conseguir, ¿no? Esta es dudosa, pero por el tiempo parece que es 1923. Es de las pocas que hizo a colores. En la totalidad de las que nosotros tenemos y hemos documentado, solo conocemos 9 diferentes tarjetas usadas en color, aunque las hay de la misma imagen, la misma tarjeta, color varias veces. Hay varias copias de la misma. Algo que habría que considerar, hemos logrado documentar que de algunas tarjetas postales máximas, José Will hizo más de 20, ¿sí? En la misma fecha a veces, o en varios periodos con la misma imagen, la misma estampilla, pero que era válido porque estaba vigente el sello, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta imagen aparece como presidente de la República Madero, ¿no? O sea, pero eso no es lo importante, es la concordancia entre la estampilla y la imagen de la tarjeta postal. El castillo de Chapultepec, ¿sí? En 1927. En esta época hizo muchísimas variaciones sobre Juárez, pusimos algunas nada más, ¿no? O sea, las que fueran más vistosas y llamativas, o que tuvieran más claros los datos. Y si se fijan, en este caso, en la parte de atrás empieza ya en estos años a tener la costumbre de poner un matasellos también atrás, como para garantizar la periodicidad del tiempo en que fue hecho el estampado de ella. Solamente encontramos una donde no corresponde una y otra cosa, ¿no? O sea, los 2 matasellos son distintos, ¿no? O sea, por error seguramente, ¿no? O sea, pero tiene el cuidado de que el matasellos con el que se aplica sobre la imagen y el sello aparece muy limpio en la parte posterior para tener el dato perfecto, ¿no? Estas que obviamente son hechizas, esta si no me equivoco era un comercial de Gerber o algo así, ¿no? Yo no vivía por esa época, pero la llegué a ver en revistas, ¿sí? Entonces, esta que es horrible verdaderamente el dibujo, es un atentado contra la estética, pero que corresponde a un dibujo improvisado por ahí, tratando de imitar la imagen del sello que está representando de protección a la infancia, ¿no? Entonces, muy interesante. Algunos dibujos que parece que él hizo son muy precisos, y otros como este o uno de un cartero por ahí que aparece son bastante pobres, ¿sí? Esta es una tarjeta muy interesante porque fue doblemente matasellada en 2 fechas diferentes, ¿sí? En esta primera etapa es los años 30, en 1931, la matasella como una tarjeta máxima por el Monumento a la Revolución, y posteriormente la iba a hacer máxima nuevamente con el timbre del Monumento a Morelos, pero es claro que su hijo Pablo, Will, no consigue el sello del monumento, y entonces simplemente se la envía de regreso, ¿sí? Es una curiosidad en ese sentido, ¿no? Es de las pocas tarjetas
máximas circuladas, aunque sea en otro tiempo, ¿no? O sea, y esta también es propiedad de Susan Frost, que me hizo favor de facilitármela, ¿no? O sea, aquí otra a colores, ¿no? Que es interesante, ¿no? O sea, y fíjense cómo empieza a aumentar la producción en los años 30 y va a dominar básicamente esta década la mayor producción. Para este trabajo documentamos 175 postales de este periodo, de esta década, ¿no? O sea, entonces 10 años en donde por lo menos hizo 175 postales, y cuando digo no necesariamente es que llevaran timbres diferentes, ¿sí? Sino que tomaba imágenes diferentes y les ponía el mismo timbre, ¿no? Aunque fuera con concordancia, ¿no? El monumento a Cuauhtémoc, que ha sido siempre muy socorrido, ¿no? O sea, inaugurado en 1887, ¿no? O sea, bueno, arranca propiamente todo el proyecto, ¿no? El lago de Chapultepec, que ahí el castillo es muy secundario, pero a lo mejor es lo que consiguió, ¿sí? El monumento a la independencia, el monumento a Colón, el monumento a Morelos, de ahí de la Ciudadela, el hemiciclo a Juárez. Esa que es muy importante por la historia de la aviación, por la tragedia que vive Emilio Carranza, repitiendo un poco el vuelo de Lindbergh, al regresar por ahí cerca de Nueva York, se mata y entonces se hace este timbre conmemorativo, más allá de ser toda una personalidad, ¿no? O sea, Emilio Carranza y hace estas dos tarjetas máximas, ¿no? O sea, muy interesantes, ¿no? O sea, con los timbres habilitados, ¿no? O sea, entonces es muy interesante, ¿no? O sea, en New Jersey se accidenta, otra más de una compañía que se llama Sutter en los años 30, el hemiciclo a Juárez. Otra de las imágenes muy socorridas, esta es una imagen de Hugo Breme, ¿sí? Esta de Fray Bartolomé de las Casas, que hizo en blanco y negro y en color, muy bellas, ¿no? O sea, utilizando la pintura original, ¿no? O sea, pero evidentemente no es copia de la estampilla, ¿no? O sea, entonces Teatro Nacional todavía, que sería el Palacio de las Bellas Artes, ya en los 36 creo que se le pone ya definitivamente la cúpula y se inaugura, no sé si 35 o 36 por ahí, ¿sí? El Salto del Agua en otra versión, ¿no? O sea, fotográfica también de Hugo Breme, ¿sí? Nuevamente el monumento de Morelos ahí en el jardín de la Ciudadela, pero esta es una foto de Félix Martán, ¿sí? Las tehuanas fueron un motivo muy importante y las yalaltecas para él. Quitamos muchísimas porque básicamente dejamos las que eran más llamativas, ¿no? O sea, con estas las hizo con una estampilla, con dos estampillas, con estampillas y orillas, etcétera, ¿no? O sea, es muy variado, ¿no? O sea, esta que también es de Susan y que nunca la hemos visto comercialmente, ¿verdad? Que es una fotografía de Yáñez, que es muy interesante, ¿no? De Pozotlán, ¿sí? El Tajín en Papantla, ¿sí? Obviamente aquí sería una tarjeta con el timbre al frente, porque pues más allá de la pirámide del Sol y la afinidad con la pirámide de los nichos del Tajín, pues no encontraríamos gran cosa. Y ahí le señalamos nada más que está pidiendo intercambios de tarjetas de máximo valor máximo, o refiriéndose a las máximas, y es la primera referencia que nosotros tenemos a la tarjeta máxima en cuanto a utilizada como tal por José Will Belenguer. En este periodo, acuérdense que la primera cita que se hace es en 1932 en el libre cambio de Bélgica,
y ya José, por lo menos en este documento que nosotros tenemos, ¿sí? Que es de máximo valor, ¿no? O sea, Monumento a Cuauhtémoc, a veces ponía 2 sellos, a veces más, ahorita vamos a ver algunos casos. Estas son unas de las cosas raras que hizo. Llegó a hacer tarjetas máximas con sellos fiscales y de correos, o exclusivamente con sellos fiscales, ¿sí? No conocemos muchas, sí conocemos varias imágenes. Se fijan, el sello fiscal es elaborado con base en la fotografía de Rodolfo Mantel, que está aquí representada, ¿no? O sea, por eso la importancia de la concordancia para él con el fiscal, ¿no? O sea, es la misma imagen de Rodolfo Mantel, pero con una colocación distinta de los sellos, siempre muy cuidadoso en general. Cuando alguien le ayudaba se veía porque ponía un poquito mal los canceladores, ¿no? O sea, aquí el mapa de la República Mexicana. De esta hizo con una estampilla, con 2 estampillas, perdón, y con las 3 estampillas, ¿sí? Muy, muy bonitas, obviamente, muy bien elaboradas, muy bien armadas, bien centradas, con una plasticidad muy importante para ser una época en que no existía esos criterios tan estrictos y normados como ahora tenemos por ser una categoría filatélica internacional ya bien reconocida por las diferentes federaciones internacionales, ¿no? O sea, el monumento a Cuauhtémoc, esta que es una fotografía original de Hugo Breme, que sirvió también para hacer el sello, es clarísima la toma, ¿no? O sea, el cuidado de elaboración. Aquí tenemos uno de los pocos casos en que es exclusivamente sellos fiscales, ¿sí? Este callejón que fue muy socorrido para las tarjetas postales, el callejón de carretones o carretoneros, ¿no? De Cuernavaca, Morelos, ¿no? O sea, con la reproducción de esta imagen en los timbres fiscales, ¿no? Esta que es muy interesante porque le pone aquí una imagen, un indio azteca, ¿no? Para hacerlo concordar con el sello de la imagen de un indígena mexicano que está medio estilizado. No sé de dónde sacaron ese penacho de la estampilla que parece más de la Amazonía, pero bueno, él se encontró este indio azteca y armó su postal máxima, ¿no? De aquí de la serie de la universidad, gracias a Lupe pude conseguir 7 imágenes más de las que hizo José Will de estos dibujos, no máximas, pero sí que eran las imágenes para armarlas con los sellos correspondientes. No se las pusimos por falta de tiempo, ¿no? Esta de Teotihuacán con la pirámide del Sol, con fotografía de Hugo Breme, otra vista igual de Teotihuacán, esta de colores, el óleo de Fray Bartolomé de las Casas, ¿sí? Una vista diferente de Teotihuacán. Esta que es muy interesante porque la hace como una tarjeta conmemorativa al año de que se accidentan estos 2 aviadores, Barberán y Collar, que hicieron el viaje de España a Cuba, ¿no? O sea, y que viajan de Sevilla a Camagüey, exitosamente, hacen su viaje exitoso, triunfan y deciden venir de Cuba a México y se terminan accidentando y mueren. Y él, pues como español, ¿verdad?, arma este homenaje, ¿sí?, en donde pone imágenes de el Cuatro Vientos, que era el avión, famoso avión de estos héroes de la aeronáutica, y pone 2 dibujos, uno de la imagen de México y otro de España, ¿no?, con motivos aéreos, ¿no? O sea, y obviamente un avión que se parece un poco al de ellos, ¿no?
que es muy interesante, y escribe atrás la historia un poco, ¿no? O sea, sintetizada de la conmemoración. El Monumento a Cuauhtémoc, por otro editor, esta que es muy bella, de la estatua de Bartolomé de las Casas y del Sagrario y la Catedral Metropolitana, ¿no? O sea, y vean nomás en un año cuántas tarjetas hizo, ¿no? Hay días en que hace 10, 12 tarjetas distintas en diferentes cantidades cada una, ¿no? Monumento a Colón, monumento a Morelos, la madre indígena. Los temas más frecuentes me los salto rápido. Vean cómo aquí, por ejemplo, utiliza 2 sellos, dejando las orillas, pero siempre cuidando mucho la composición, ¿no? O sea, otra vez el jardín ahí de frente a la Facultad de Medicina de aquel entonces, un indígena, y pareciera que no existe concordancia, pero el sello tiene un indígena, ¿no? Entonces, habría que buscarla. El templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, el Nevado de Tula, ¿sí? En este caso es importante ver que pues no hay ningún avión, pero hay cielo. Entonces, hay una cierta concordancia, por lo menos para él, y le pone correo aéreo como una forma de precisar que hay concordancia, ¿no? No era fácil, ni aún en la actualidad, conseguir imágenes de tarjetas postales de aeronáutica mexicana, ¿no? O sea, esta del templo de Quetzalcóatl en otra toma, hay varias para ese mismo año diferentes, ¿no? Otra de las de a colores, en donde, bueno, aquí es un poco ignorancia, pone una teguana tratando de asemejarla con esta imagen de la chica que está en esta feria, pero que es un indígena xochimilca, ¿sí? Pero no es la culpa de él, hasta Correos cometió el mismo error y dice nuestra teguana en una tarjeta carta y es una xochimilca, ¿no? Entonces, eso es la común. Aquí otra vez un caso donde aparece un tema en el timbre de aviación y pues como no había aviones, pues ponemos cielo entonces.